fascinación, como el del rey Edward II en 1327. Lo que pasó detrás de las paredes de piedra del castillo de Berkeley esa noche de septiembre sigue siendo uno de los más escalofriantes misterios de Inglaterra medieval. Los registros oficiales hablan de causas naturales. Sin embargo, los relatos susurrados dicen algo mucho más siniestro. Una muerte tan brutal y simbólica que fue diseñada no solo para acabar con una vida, sino para enviar un mensaje que se ecua a través de los siglos. Edward Plantagenet nació para heredar uno de los tronos más poderosos de Europa, pero murió como prisionero en su propio reino, abandonado por sus nobles, traicionado por su mujer y despreciado por muchos de sus súbditos. Su reinado, marcado por desastres militares y escándalos personales, culminó en una caída tan completa que incluso su manera de muerte se convirtió en un arma empuñada por sus enemigos. La historia que estás a punto de escuchar desafíos todo lo que pensaste que sabías de la justicia medieval, el poder real y las longitudes a las que la gente va a borrar un legado que desprecian. Los métodos supuestamente utilizados para terminar con la vida de Edward no fueron elegidos aleatoriamente, fueron calculados, simbólicos y diseñados para reflejar lo que sus enemigos vieron como sus mayores pecados. Pero separar el hecho histórico de la propaganda política, en este caso, nos obliga a navegar por capas de rumores, cuentas de cronistas y deliberadas desinformación que han ocultado la verdad durante casi 7 siglos. Lo que surge es un cuento que revela tanto de actitudes medievales hacia el poder, la sexualidad y el castigo, como lo hace sobre el trágico final de un rey. Esta no es simplemente la historia de cómo murió un rey, sino de cómo puede corromper el poder, cómo las relaciones personales pueden derrocar reinos, y cómo la búsqueda de la venganza puede conducir a actos de crueldad inimaginable. Al profundizar en el capítulo final de la vida de Edward II, exploraremos no solo lo que puede haber pasado en esa celda del castillo, sino por qué sucedió, quién fue responsable, y lo que nos dice sobre una época en la que el asesinato político fue tanto un arte como una declaración. La verdad sobre la muerte de Edward II es más compleja y más horrible que la simple narración de un rey depuesto que cumple con su fin. Es una historia que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre justicia, sexualidad y el precio del poder absoluto. Preguntas que siguen siendo perturbadoramente pertinentes incluso hoy, para entender el horror de los últimos momentos de Edward II. Primero, debemos comprender al hombre que era y al mundo que le dio forma. Nacido en 1284 como el cuarto hijo del formidable Edward, que conocí como Longshanks, el joven Edward creció a la sombra de uno de los reyes guerreros más exitosos de Inglaterra. Su padre había conquistado Gales, dominado Escocia y estableció Inglaterra como un formidable poder militar. La expectativa era que Edward continuaría con este legado de fuerza y conquista, pero desde sus primeros años quedó claro que fue cortado de tela muy diferente. Inglaterra medieval, a principios del siglo XIV, fue una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y expectativas sin compromisos de comportamiento real. Se esperaba que los reyes fueran primero guerreros, llevando a sus ejércitos a la batalla y expandiendo sus territorios mediante la conquista. Eran cristianos piadosos, maridos obedientes y padres que pudieran asegurar la sucesión real. Las relaciones personales, en particular las que podrían considerarse inapropiadas o políticamente desfavorables, se subordinaron a las necesidades de la corona y del reino. Los problemas de Edward comenzaron casi inmediatamente después de su adhesión al trono en 1307 a diferencia de su padre, que había ganado respeto
por medio de victorias militares y una gobernanza fuerte. Edward II parecía más interesado en sus relaciones personales y actividades de ocio que en el exigido trabajo de la realeza. Su profunda amistad con un caballero gascón llamado Piers Gaveston se convirtió en la fuente de polémica inmediata, no solo por su intensidad, sino porque Edward elevaba a Gaveston a posiciones de poder que indignaban a la nobleza establecida. La estructura política de Inglaterra medieval dependía de un delicado equilibrio entre la autoridad real y el noble privilegio. El gran Barons esperaba ser consultado sobre asuntos de Estado para ocupar las oficinas más importantes y beneficiarse de un patrocinio real, cuando Edward, en cambio, pronunció títulos, tierras e influencia sobre Gaveston, extranjero de nacimiento relativamente modesto, disgustó este arreglo fundamental. El conde de Cornwall, uno de los títulos más prestigiosos de Inglaterra, fue concedido a Gaveston junto con vastas fincas y el obvio favor del rey en todos los asuntos. Lo que hizo aún más explosivo esta situación era la naturaleza de la relación de Edward y Gaveston misma. Crónicos medievales, escribiendo con diversos grados de hostilidad hacia el rey, describieron su vínculo en términos que los contemporáneos encontraron profundamente preocupantes, ya sea que su relación fuera romántica, como muchos historiadores creen ahora, o simplemente una amistad inusualmente intensa. Violó las expectativas medievales de cómo un rey debería comportarse, en una época en que los matrimonios reales eran herramientas diplomáticas y los deseos personales se esperaba que estuvieran subordinados a la necesidad política. La obvia devoción de Edward a Gaveston parecía a muchos una peligrosa debilidad que amenazaba la estabilidad del reino. La crisis se profundizó cuando las campañas militares de Edward comenzaron a fracasar espectacularmente. Su padre le había dejado en constante conflicto en Escocia, donde Robert el Bruce luchaba por la independencia escocesa, en lugar de las rápidas victorias que pudieron haber restaurado la confianza en su liderazgo. Edward sufrió una serie de derrotas humillantes. Lo más devastador fue la batalla de Bannockburn en 1314, donde una fuerza escocesa significativamente más pequeña enredó al ejército inglés, capturando a numerosos nobles y dando un golpe al prestigio inglés del que Edward nunca se recuperó. Bannockburn era más que una derrota militar. Fue un fracaso catastrófico de liderazgo que puso de manifiesto las insuficiencias fundamentales de Edward como rey guerrero. La guerra medieval era tanto sobre la presencia real e inspiración como sobre tácticas y números. Un rey que no podía guiar a sus fuerzas a la victoria, que aparecía indeciso o débil frente al enemigo, perdió no solo las batallas, sino la mística esencial de la autoridad real. Los nobles de Edward comenzaron a verlo no como su líder divinamente designado, sino como un obstáculo para el éxito y la seguridad de Inglaterra. Las secuelas de Bannockburn vieron la aparición de una noble oposición organizada a la regla de Edward, dirigido por su propio primo Thomas de Lancaster. Un grupo de poderosos varones comenzó a imponer restricciones cada vez más severas a la autoridad del rey. Ellos exigieron el derecho a aprobar citas reales, controlar las finanzas reales y esencialmente reducir a Edward a un figurante. Este conflicto no se refería simplemente a desacuerdos políticos. Se trataba de si Edward II era apto para gobernar en absoluto. La situación se volvió aún más volátil con el matrimonio del rey con Isabella de Francia en 1308, inicialmente como alianza diplomática para fortalecer los vínculos entre Inglaterra y Francia. El matrimonio comenzó con bastante prometedora. Isabella era inteligente, hermosa y políticamente astuta, exactamente el tipo de reina que podría haber ayudado a estabilizar el reinado de Edward. Le dio 4 hijos, incluido el futuro Edward III, cumpliendo aparentemente su deber principal como esposa real. Sin embargo, la posición de Isabella se volvió cada vez más difícil,
ya que la relación de Edward con sus favoritos seguía dominando la vida judicial. Después de la eventual ejecución de Gaveston por nobles hostiles en 1312, Edward formó relaciones similarmente intensas con otros hombres, especialmente Hugh Despenser. El joven Anne, los dispensadores, padre e hijo, se volvieron aún más poderosos y más odiados que Gaveston había sido, esencialmente gobernando Inglaterra a través de su influencia sobre el rey, mientras acumulaban enormes riquezas y propiedades para ellos mismos. Para Isabella, ver a su marido brillar atención, afecto y recursos sobre sus favoritos masculinos, mientras descuidaba sus deberes reales y su matrimonio, la situación se volvió insoportable. No era una esposa celosa, era una reina cuya posición política y dignidad personal estaban siendo sistemáticamente socavadas por él. Una misión diplomática a Francia se negó a regresar a Inglaterra. En cambio, comenzó una aventura abierta con Roger Mortimer, un varón inglés exiliado que tenía sus propias razones para querer vengarse contra Edward. Segundo a Mortimer, había sido encarcelado en la Tour de Londres, pero había escapado a Francia, donde él e Isabella comenzaron a planificar lo que se convertiría en uno de los golpes de palacio más exitosos de la historia. Su relación era personal y política. Isabella encontró en Mortimer el tipo de hombre fuerte y decisivo que esperaba encontrar en su marido, mientras que Mortimer vio en Isabella el vehículo perfecto para su regreso al poder en Inglaterra. Juntos, comenzaron a reunir una fuerza de invasión, reuniendo apoyo de nobles ingleses desafectados y preparándose para derrocar a Edward. La reina se había transformado de una esposa descuidada en el líder de una revolución contra su propio marido. La invasión de 1326 fue rápida y devastadora. Isabella y Mortimer aterrizaron en Suffolk con una pequeña fuerza, pero el régimen de Edward se derrumbó casi inmediatamente. Años de resentimiento contra los dispensadores y repugnante con la regla de Edward significaban que pocos estaban dispuestos a luchar por el rey. Noble después de noble declaró a Isabella, y Edward se encontró prácticamente sin apoyo. Los dispensadores fueron capturados y ejecutados con extrema brutalidad. Hugh Despenser el Younger fue ahorcado, dibujado y descuartizado, pero no antes de ser sometido a torturas adicionales que reflejaban la rabia que su regla había generado. Edward se fue hacia el oeste, tratando de llegar a Gales o a Irlanda, donde podría encontrar refugio, pero fue capturado cerca de la frontera galesa en noviembre de 1326. El hombre que alguna vez fue uno de los monarcas más poderosos de Europa era ahora un prisionero, totalmente a merced de aquellos a quienes había enajenado a través de años de desorden. Su captura no solo marcaba el fin de su reinado, sino el comienzo de una cuidadosamente orquestada campaña para destruirlo completamente, no solo como rey, sino como hombre. La declaración de Edward II no tuvo precedentes en la historia inglesa. Nunca antes había un rey fuera formalmente removido del trono mientras aún vivo, y el proceso requería una cuidadosa maniobra legal y política para crear incluso una apariencia de legitimidad. Isabella y Mortimer, ahora gobernando en nombre del hijo joven de Edward, el futuro Edward III, tuvieron que caminar una línea delicada entre parecer actuar legalmente, mientras garantizaba que Edward nunca volvería a amenazar su posición. El Parlamento fue citado en enero de 1327, aunque no era una deliberación gratuita, con los partidarios de Mortimer controlando Londres y Edward encarcelados. Los nobles y clérigos reunidos fueron presentados con una elección muy clara: deseche formalmente a Edward II o enfrente las consecuencias de oponerse al nuevo régimen. Los cargos contra Edward fueron devastadores: incompetencia, falta de defensa del reino, permitiendo a los favoritos gobernar en su lugar,
y trayendo deshonor a la corona. Aunque estas acusaciones contenían una verdad sustancial, el proceso era esencialmente un juicio espectáculo diseñado para proporcionar cobertura jurídica a lo que era fundamentalmente un golpe de Estado exitoso. El aspecto más innovador de la declaración fue su pretensión de representar la voluntad de todo el reino, en lugar de ser simplemente una revolución palacial. Isabella y Mortimer insistieron en que actuaban en nombre de todos los nobles, clero y comunes de Inglaterra para quitar a un rey no apto y reemplazarlo por alguien capaz de gobernar correctamente. Se trata de un desarrollo constitucional radical que tendría consecuencias duraderas para la gobernanza inglesa, estableciendo precedentes para la participación parlamentaria en la sucesión real, que volvería a surgir en siglos posteriores. La abdicación formal de Edward se aseguró mediante una combinación de presión legal y amenazas implícitas. Se enviaron representantes al castillo de Kenilworth, donde estaba detenido, para informarle de la decisión del Parlamento y exigir su renuncia formal a la corona. La escena, tal como lo graban los crónicos, era patética. El antiguo rey, ahora vestido con ropa negra simple, lloró cuando aceptó entregar su trono a su hijo. Si esta abdicación fue verdaderamente voluntaria o extraída bajo coacción, sigue siendo cuestión de debate histórico. Pero la realidad práctica era que Edward no tenía elección. El nuevo gobierno enfrentó un problema fundamental. ¿Qué hacer con el rey depuesto? Simplemente liberarlo era imposible. Siempre representaría un posible punto de encuentro para la oposición al nuevo régimen. Mantenerlo encarcelado indefinidamente era políticamente peligroso y caro. Había precedentes en otros reinos para tratar con exgobernantes inconvenientes, pero ninguno que exactamente coincidía con la situación de Edward. La solución que finalmente adoptaron fue sutil y siniestra. Edward fue trasladado de Kenilworth al castillo Berkeley en Gloucestershire, supuestamente por razones de seguridad y costo. Berkeley era propiedad de Thomas de Berkeley, un varón cuya familia había sufrido bajo el gobierno de Edward y que podía confiar en que el antiguo rey permaneciera en condiciones seguras. La elección de Berkeley no fue accidental, fue lo suficientemente remoto para prevenir intentos de rescate, lo suficientemente seguro para prevenir la fuga, y controlado por alguien con razones personales para odiar a Edward. Segundo, las condiciones de la prisión de Edward en Berkeley fueron deliberadamente duras. Se fueron las comodidades apropiadas para su nacimiento real. En cambio, fue mantenido en una célula diseñada para romper su espíritu y socavar su salud. La guerra psicológica era tan importante como las limitaciones físicas. Edward no solo debía ser despojado de su corona y libertad, sino de su dignidad y esperanza. Cada aspecto de su existencia diaria fue calculado para recordarle su caída de la gracia y su completa dependencia de la misericordia de su capitán. Según algunas cuentas contemporáneas, las condiciones en Berkeley fueron diseñadas para matar a Edward lentamente, manteniendo una negación plausible sobre la causa de su muerte. La célula se supuestamente posicionaba sobre las alcantarillas del castillo, exponiéndolo a enfermedades y aire sucio. Su comida era pobre e irregular, su ropa de cama inadecuada y su tratamiento deliberadamente humillante. Si murió de enfermedad o desesperación, sus cautivos podrían afirmar que simplemente lo habían estado reteniendo como instrucciones sin intención de causar su muerte. Sin embargo, este enfoque gradual de la eliminación de Edward parece ser demasiado lento para los que están en el poder. En el verano de 1327 se estaban incrementando presiones políticas para una solución más permanente al problema del rey depuesto. Se rumoreaban sobre posibles intentos de rescate, y los tribunales extranjeros comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre el tratamiento de Edward.
Isabella y Mortimer necesitaban que Edward muriera, pero necesitaban que su muerte pareciera natural, o al menos no obviamente asesina. La decisión de pasar de medidas pasivas a activas contra la vida de Edward marcó un punto crucial en este oscuro capítulo de la historia inglesa. Lo que sucedió después en el castillo de Berkeley se convertiría en uno de los episodios más debatidos y horrorosos de las crónicas medievales. Una historia tan brutal y simbólica que muchos historiadores han cuestionado si podría ser verdad. Sin embargo, la evidencia sugiere que algo realmente terrible ocurrió en esa célula del castillo, algo que reflejaba no solo el deseo de eliminar a un enemigo político, sino enviar un mensaje sobre las consecuencias de violar las expectativas medievales del comportamiento real. El verano de 1327 provocó una creciente presión sobre Isabella y Mortimer para resolver el problema de Edward II de forma permanente. Los tribunales extranjeros, en particular en Francia y el Sagrado Imperio Romano, comenzaban a plantear preguntas sobre el tratamiento del ex-rey. El Papa Juan Fifi había expresado su preocupación por el bienestar de Edward, y había rumores persistentes de parcelas para rescatarlo del castillo de Berkeley. Aún más preocupantes fueron los informes de que algunos nobles ingleses estaban teniendo dudas sobre la declaración, preguntándose si habían ido demasiado lejos para sacar a un rey ungido de su trono. El cálculo político fue brutal, pero claro, Edward II vivo siempre sería una amenaza para el nuevo régimen. Mientras vivía, permaneció como el rey legítimo a los ojos de muchos, independientemente de su abdicación formal. Su hijo Edward III era todavía menor, lo que significaba que el poder de Isabella y Mortimer dependían enteramente de su capacidad para impedir cualquier restauración del rey depuesto. Habían cruzado una línea que hacía imposible la reconciliación. Tenían que ver su golpe hasta su conclusión lógica, sin importar lo oscura que pudiera ser esa conclusión. La solución que surgió fue característica del asesinato político medieval, en su combinación de negación y simbolismo. Edward no podía simplemente ser apuñalado o envenenado de una manera obvia. Tal muerte haría que los mártires de él y potencialmente provocaran rebelión entre los que aún sintieran lealtad a la legítima línea real. En cambio, su muerte necesitaba aparecer natural mientras sirvió simultáneamente como advertencia a otros sobre las consecuencias de desafiar el nuevo orden. Crónicos contemporáneos, escribiendo años o incluso décadas después de los acontecimientos, proporcionan relatos contradictorios de lo que sucedió exactamente en el castillo de Berkeley en septiembre de 1327. Algunos simplemente afirman que Edward murió de causas naturales superadas por el dolor y el maltratamiento. Otros insinúan en circunstancias más siniestras, sin proporcionar detalle, pero las cuentas más detalladas y perturbadoras describen una muerte tan horrible y simbólicamente cargada que parece diseñada no solo para acabar con la vida de Edward, sino para destruir su reputación y aterrorizar a sus potenciales partidarios. La versión más ampliamente reportada de la muerte de Edward implica un método de ejecución que era brutalmente eficaz y profundamente simbólico. Según estas cuentas, el ex-rey fue retenido por sus guardias, mientras que una vara de hierro caliente fue introducida en su cuerpo a través de su recto, quemando sus órganos internos y provocando una muerte agonizante que no dejó marcas externas de violencia. Este método permitiría a sus asesinos afirmar que había muerto por causas naturales, al tiempo que garantizaba que su muerte fuera lo más dolorosa y humillante posible. No se puede pasar por alto la naturaleza simbólica de este supuesto método de ejecución. En el pensamiento medieval, los castigos fueron a menudo diseñados para reflejar la naturaleza del crimen, y las supuestas relaciones homosexuales de Edward con sus favoritos habían escandalizado
a sus contemporáneos. Si las cuentas son exactas, su muerte fue elaborada como la expresión final del desprecio, por lo que sus enemigos vieron como sus transgresiones sexuales y su fracaso en encarnar la autoridad real masculina adecuada. Las prácticas de esa ejecución habrían requerido una planificación cuidadosa y la complicidad de múltiples personas. El hierro tendría que ser calentado a la temperatura adecuada. La víctima se limitaba efectivamente y el acto realizado con suficiente habilidad para alcanzar su propósito, dejando al mismo tiempo pruebas mínimas. No fue un crimen pasional o una decisión de momento. Habría sido un acto calculado de terrorismo político, diseñado para enviar un mensaje sobre las consecuencias del cruce de Isabella y Mortimer. El momento en que Edward murió, el 21 de septiembre de 1327, fue anunciado con sospechosa prontitud al nuevo gobierno de Londres. La causa oficial fue dada como muerte natural debido a dolor y enfermedad, y rápidamente se hicieron arreglos funerarios elaborados para demostrar el respeto del nuevo régimen por la dignidad real. El cuerpo de Edward fue mostrado públicamente antes del entierro, al parecer mostrando no signos obvios de violencia, lo que sería consistente con el supuesto método de su asesinato. La reacción a las noticias de la muerte de Edward varió dramáticamente dependiendo de la posición política de uno. Isabella y Mortimer expresaron su dolor apropiado mientras celebraban privadamente la eliminación de su mayor amenaza. Los partidarios del viejo régimen susurraron sobre asesinato, pero no se atrevieron a hablar abiertamente. Las personas comunes que habían sufrido bajo el fallo de Edward, pero que retuvieron cierto respeto por la autoridad real, se confundieron y se preocuparon por la rápida secuencia de acontecimientos que habían visto a su rey depuesto, encarcelado y muerto en menos de un año, lo que hace que la historia de la muerte de Edward sea particularmente escalofriante. No es solo la brutalidad del supuesto método, sino el cálculo frío que representa. No fue un crimen cometido con sangre caliente o desesperación. Fue un asesinato político elevado al nivel de arte de rendimiento, diseñado para destruir no solo a un hombre, sino a la misma idea de él. El simbolismo era tan importante como el resultado práctico, sirviendo aviso a cualquiera que pudiera desafiar el nuevo orden sobre lo que podrían esperar si fracasaran. Las inmediatas secuelas de la muerte de Edward II revelaron la cuidadosa planificación que había entrado en este último acto de su tragedia. En las horas siguientes al anuncio, enviaron mensajeros a toda Inglaterra, llevando las noticias a sheriffs, nobles y autoridades de la iglesia. La velocidad y coordinación de esta comunicación sugirió que la muerte se había anticipado y preparado para más que ser el acontecimiento natural, repentino, que las cuentas oficiales reclamaron. El castillo de Berkeley se convirtió en una escena de crimen cuidadosamente gestionada. Thomas de Berkeley, propietario del castillo, inmediatamente se distanciaba de cualquier responsabilidad por la muerte de Edward, alegando que había estado ausente del castillo en el momento crucial. Esta conveniente ausencia fue casi con certeza planeada con antelación, proporcionando a Berkeley una negación plausible, al tiempo que se aseguraba de que alguien con suficiente autoridad estuviera disponible para supervisar los momentos finales de Edward. Las otras personas presentes en el castillo, guardias, sirvientes y funcionarios, fueron juradas por el secreto o fueron eliminadas como testigos potenciales. La preparación del cuerpo de Edward para la exhibición pública representaba otro elemento crucial en el encubrimiento. Las técnicas medievales de embalsamamiento eran primitivas, pero eran suficientes para preservar un cadáver durante las varias semanas necesarias para organizar un funeral real. Lo que es más importante, el proceso de embalsamización destruiría gran parte de las pruebas internas de la presunta tortura, haciendo que sea prácticamente imposible que nadie cuestione la causa oficial de la muerte
mediante el examen de los restos. El funeral en sí fue una obra maestra de teatro político diseñada para demostrar el dolor legítimo de Isabella y Mortimer, reforzando su autoridad como protectores de la dignidad real. El cuerpo de Edward fue llevado desde Berkeley a la Catedral de Gloucester con la ceremonia apropiada, dibujando multitudes de observadores que pudieron ver por sí mismos que el ex-rey no mostró signos obvios de violencia. La elaborada tumba erigida para él, que todavía existe hoy, lo proclamó como un rey legítimo que había muerto naturalmente, no como víctima de asesinato. Quizás lo más importante fue el trato de los más directamente involucrados en la prisión final de Edward. En los meses siguientes a su muerte, varios de los guardias y funcionarios del castillo de Berkeley se encontraron con fines sospechosos. Algunos murieron en accidentes, otros desaparecieron por completo y otros fueron encontrados muertos bajo circunstancias que sugirieron que sabían demasiado sobre lo que realmente había ocurrido. Esta eliminación sistemática de los testigos representa la fase final del encubrimiento, asegurando que la verdad sobre la muerte de Edward muriera con aquellos que la habían presenciado. Las consecuencias políticas más amplias de la muerte de Edward se desarrollaron exactamente como Isabel y Mortimer habían planeado. Con el antiguo rey eliminado permanentemente, la oposición al nuevo régimen se derrumbó. El joven Edward III fue coronado con la ceremonia apropiada, pero el poder real permaneció firmemente en manos de su madre y su amante. Durante varios años, su gobierno parecía segura, justificada por la eliminación de un rey incompetente y la instalación de lo que parecía ser un gobierno más eficaz. Sin embargo, la brutalidad que hizo que el asesinato de Edward fuera políticamente eficaz también contenía las semillas de Isabella y Mortimer, eventualmente caída. Las historias susurradas sobre lo que realmente había ocurrido en el castillo de Berkeley crearon una viva. No hubiera sido solo políticamente peligroso, sino suicida. Habían ido demasiado lejos para volver atrás. El método supuestamente utilizado para matar a Edward, si es exacto, revela un nivel de sofisticación psicológica que habla a la comprensión medieval del poder, la vergüenza y la justicia simbólica. Esto no fue simplemente asesinato, sino una declaración cuidadosamente elaborada sobre las consecuencias de violar las normas sociales. Las supuestas relaciones homosexuales de Edward habían escandalizado a sus contemporáneos, y su muerte fue diseñada para reflejar y castigar esas transgresiones de la manera más brutal posible. Lo que hace que este caso sea particularmente perturbador es la forma en que combina la venganza personal con la necesidad política. Las motivaciones de Isabella no fueron puramente políticas. Ella había sido personalmente humillada por el descuido de Edward y su obvia preferencia por los favoritos masculinos sobre su esposa y reina. El supuesto método de su ejecución sugiere un grado de venganza personal que va más allá de un simple cálculo político, reflejando la rabia de una mujer que había sido sistemáticamente degradada e ignorada por el hombre que se suponía que debía honrarla y protegerla. El legado de la muerte de Edward II se extiende mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de 1327 a la historia, ya sea factual o legendaria, se convirtió en parte del folclore inglés y de la conciencia política, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la débil realeza y las consecuencias de violar las normas sociales. Estableció precedentes para la deposición de reyes que resurgirían durante las crisis constitucionales posteriores, en particular durante la Guerra Civil Inglesa y la ulterior ejecución de Carlos II. El caso también revela la relación medieval entre sexualidad, poder y legitimidad política de formas que siguen siendo incómodas y relevantes. Hoy, la caída de Edward no fue simplemente sobre sus fracasos como líder militar o administrador. Se trataba de su percibido fracaso en encarnar una autoridad masculina adecuada
y su aparente preferencia por las relaciones, que violaban las expectativas sociales contemporáneas. Su muerte, real o imaginada, fue diseñada para castigar no solo la incompetencia política, sino la transgresión sexual. Para el público moderno, la historia de la muerte de Edward II plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la verdad histórica y sobre las formas en que la propaganda política puede moldear nuestra comprensión del pasado. Los relatos de su brutal asesinato pueden ser registros de hechos de un crimen horrible, o pueden ser inventos posteriores diseñados para justificar las acciones de su hijo, Edward III, y negrecir la reputación de Isabella y Mortimer. La verdad puede perderse para siempre en el laberinto de la política medieval y la propaganda. Lo que queda claro es que el destino de Edward II sirve como un recordatorio claro de los costos del fracaso político en una época en la que el poder era personal, absoluto e imperdonante. Si murió naturalmente, fue asesinado convencionalmente o sufrió el brutal final descrito por los crónicos. Su muerte marcó el final de uno de los reinos más trágicos de la historia inglesa y abrió un nuevo capítulo en la larga lucha entre la autoridad real y la noble resistencia. La sombra proyectada por la muerte de Edward II se extendió mucho más allá de su propia vida, influyendo en la política inglesa y en el comportamiento real durante las generaciones venideras. La misma posibilidad de que un rey no solo sea depuesto, sino asesinado de manera tan brutal y simbólica, alteró fundamentalmente la relación entre gobernante y gobernado. Ya no podían los reyes asumir que su nombramiento divino los protegía de las consecuencias finales del fracaso político. Se había establecido el precedente de que incluso la realeza ungida podría enfrentar la muerte si ellos suficientemente alienaban a sus súbditos. Edward III, que heredó el trono como resultado de la deposición y muerte de su padre, aprendió bien estas lecciones. Su reinado se convirtió en una de gloria militar y competencia administrativa, marcada por victorias en Francia y Escocia, que restauraron prestigio inglés y demostraron el tipo de realeza guerrera que su padre había dejado tan conspicuamente de proporcionar. El éxito de Edward III representaba, conscientemente o no, un repudio sistemático de todo lo que su padre había representado, demostrando que la línea Plantagenet podía producir gobernantes eficaces cuando se guiaban por las duras lecciones del fracaso de Edward II. Las innovaciones políticas que acompañaron la declaración de Edward II, en particular la participación del Parlamento en la remoción de un rey y la afirmación de que tales acciones podrían representar la voluntad de todo el reino, establecieron precedentes constitucionales que se ecografiarían a través de la historia inglesa. La idea de que la realeza estuviera condicionada a una regla efectiva, en lugar de ser un derecho divino absoluto, arraigó en la conciencia política inglesa y eventualmente contribuiría al desarrollo de la monarquía constitucional. Siglos más tarde, la misma Isabella, a pesar de su éxito inicial en la eliminación de Edward VI, en última instancia pagó un alto precio por su papel en su muerte. Cuando Edward III llegó a la edad y afirmó su propia autoridad, uno de sus primeros actos fue arrestar y ejecutar a Roger Mortimer, mientras confinaba a su madre a una retirada cómoda, pero permanente de la política. Los cargos oficiales contra Mortimer incluían el asesinato de Edward sugiriendo que incluso el nuevo rey creía que su padre había sido asesinado en lugar de haber muerto naturalmente. Las ramificaciones internacionales de la muerte de Edward fueron igualmente significativas. Otros tribunales europeos tomaron nota de lo rápido y completamente que un rey establecido podría caer cuando perdió el apoyo de sus nobles y de su pueblo. La brutal eficiencia de la eliminación de Edward sirvió de inspiración y advertencia a otros gobernantes que enfrentaban la oposición interna, demostrando que en el mundo medieval
el fracaso político podría tener las consecuencias personales más extremas. Quizás lo más importante, la historia de la muerte de Edward II se insertó en la memoria cultural inglesa como una historia precavitoria sobre los peligros de la débil liderazgo y las relaciones personales inapropiadas. Si los horribles detalles de su presunto asesinato eran o no hechos, cumplían una poderosa función simbólica, reforzando las normas sociales sobre la autoridad masculina, el deber real y las consecuencias de violar las expectativas establecidas. La historia se convirtió en parte del inconsciente colectivo de la cultura política inglesa, conformando actitudes hacia el liderazgo y la autoridad durante siglos venideros. El misterio que rodea las circunstancias exactas de la muerte de Edward ha demostrado ser tan políticamente útil como la muerte misma. La incertidumbre permite a cada generación interpretar la historia de acuerdo a sus propios valores y necesidades políticas, haciendo que el destino de Edward II sea una especie de prueba histórica de rock que revela tanto sobre aquellos que cuentan la historia como sobre los mismos acontecimientos. Los cronistas medievales lo utilizaron para justificar las acciones de Edward III. Los escritores de Reforma lo emplearon para criticar la interferencia papal en los asuntos ingleses. Los historiadores modernos lo discuten como cuestión de evidencia e interpretación. Lo que no se puede discutir es que la muerte de Edward II marcó el fin de uno de los reinos más trágicos e instructivos de la historia inglesa. Su historia sirve como recordatorio de que en el mundo medieval, el fracaso personal y político podría tener consecuencias de brutalidad inimaginable. Si murió naturalmente, fue asesinado convencionalmente, o sufrió el horrible destino descrito por los crónicos contemporáneos. Su fin representa el precio último de la insuficiencia política en una época en la que el poder era personal, absoluto y totalmente imperdonante. La lección final de la muerte de Edward II puede ser que la verdad sobre los acontecimientos históricos importa menos que las historias que contamos sobre ellos. Las cuentas de su brutal asesinato, ya sea de hecho o fabricado, desempeñaban importantes funciones políticas y sociales para quienes les dijeron, advierten las consecuencias de la débil realeza, refuerzan las normas sociales sobre el comportamiento real apropiado y justifican las acciones de quienes vinieron después. En este sentido, la historia de la muerte de Edward se hizo más poderosa que la propia muerte, conformando la cultura política inglesa de maneras que se extendían mucho más allá de las paredes del castillo de Berkeley y la breve vida de un rey fallido. Hoy, casi 7 siglos después de esa noche de septiembre, en 1327, todavía nos enfrentamos a las preguntas planteadas por el destino de Edward II. ¿Hasta dónde puede llegar legítimamente la oposición política? ¿Cuáles son los límites adecuados de resistencia a la autoridad? ¿Cuándo se convierte en brutalidad inexcusable el cambio necesario? Estas preguntas, tan relevantes como en Inglaterra medieval, aseguran que la oscura historia de la muerte de Edward II continúe resonando con el público moderno, sirviendo como lección histórica y advertencia intemporal sobre la naturaleza del poder, sus usos y sus terribles